Ok, ya estamos. A ver. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Salvador Álvarez, Chava Álvarez para los cuates, y les recuerdo que toda opinión vertida en estos videos es mi mera responsabilidad y mi muy particular punto de vista, y pues a quien le venga el saco que se lo ponga. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy en este domingo 20 de diciembre del año 2020? Hay que acomodarnos, es que todavía no me acostumbro a que la cámara es de espejo, pero bueno, ahí estamos. Espero que estén todos bien. Muchas gracias a los nuevos suscriptores. Bienvenidos. Muchísimas gracias también a ustedes que comparten estos videos, que bueno, la única finalidad es compartir un punto de vista muy particular con todos ustedes. Espero que sigan enviando sus correos, sus comentarios son muy importantes para un servidor para mejorar también la temática. También estamos a su disposición. Si quieren que tratemos algún tema, lo investigamos, alguna situación o comentar simplemente para estar echando relajo, cotorrear, compartir con ustedes que siempre nos hacen el honor de estar en este canal. A ver si ahora sí agarro la onda. No, al revés, ¿verdad? Es al revés. La cámara se ve como espejo, todavía no agarro la onda. Bueno, pues también hay que recordar que ya estamos, los que vivimos aquí en la Ciudad de México, que ya estamos nuevamente en semáforo rojo, que significa que ya hay saturación de camas en los hospitales ante la contingencia de esta pandemia que es el COVID-19. Así que por favor hay que cuidarnos, ni modo. Es una época que se ha dedicado a las fiestas, que se ha dedicado a gastar para entrar sin un quinto de enero. Hay que ver la contraparte de esto, hay que seguirnos cuidando. Guarde su dinerito, ni modo. Yo creo que ahorita con la familia lo que más importa es tener salud y compartir realmente la presencia, la ayuda entre nosotros mismos, nuestros familiares, nuestro núcleo cercano, que es donde estamos conviviendo y viviendo. Esta pandemia nos ha demostrado también que no necesitamos muchas cosas, y entre ellas gastar a lo tonto. Sobre todo, queridos amigos, los que reciben y tienen la fortuna de recibir un aguinaldo, guárdelo, guárdelo. Ahorita yo creo que todos tenemos esa conciencia de que lo más importante es la salud y no andar tirando el dinero. Va a ver que quien haga esto, desarrolle esta conciencia, va a empezar con una buena economía en el próximo 2021. Ya van a ver que sí, porque además esta pandemia pues ha dejado de ver muchas cosas, muchas cosas, entre ellas la utilidad de lo que como ciudadanos realmente requerimos. No requerimos de determinados entretenimientos, aunque nos duela a mucha gente del mundo de los espectáculos y de la comunicación. No somos tan indispensables como lo es ahora un médico, una enfermera, un empleado del departamento de limpieza, la gente que recolecta la basura. Ellos son los importantes, a ellos nos debemos, hay que brindarles un aplauso a todos ellos que limpian esta ciudad, que nos curan en los hospitales, que ayudan y están ahí en la primer línea de combate. Desgraciadamente también está la otra subespecie que ahora ha brotado en este año, que es la subespecie del covidiota. El covidiota es aquel que cree que todo esto es una ficción, que todo esto es una parafernalia de conspiracionismos y demás cosas, y pues la verdad no. La verdad, basta un botón para ir a cualquier un hospital, quien se atreva a ir a un hospital y ver qué es lo que está sucediendo. Hay que cuidarnos todavía. Estamos en tiempo de cuidarnos. Ya saben que estamos ahora para terminar el año, y sobre todo hay que cuidar la economía, pero antes que la economía es cuidar a la familia. No hay que caer en estas trampas comerciales. Ya lo vimos, pasó el Buen Fin y bueno, vimos el buen corazón, el noble corazón de los empresarios, que les vale gorro la salud de la gente. Abrieron sus almacenes para que la gente hubiera conglomerado sin mantener eh, un orden. Y bueno, ahí está la propagación otra vez de la enfermedad. La están padeciendo desafortunadamente mucha gente, que también mucha gente seguramente no se cuidó, mucha gente. Y bueno, pues hay que acatar nuestra responsabilidad. El gobierno no es nuestro papá. El gobierno nos informa, pero nosotros como seres humanos o como ciudadanos tenemos que desarrollar esa conciencia responsable
de cuidarnos y no ser indolentes. Es una cuestión muy estúpida que además televisoras como Canal 40 de televisión de Caca Azteca difunden, ¿verdad? Estos imbéciles, como tienen un patrón que le vale gorro que sus empleados se contaminen de COVID-19, ya lo vimos con sus tienditas de Electra, pues están difundiendo también que los niños volvieran a clases ya, que ya saben, porque en Colombia, y esta nota ahí está en sus redes sociales de Desinformativo 40, de Asociación Delictiva de Noticias 40, ahí están diciendo que ya en Colombia abrieron escuelas y demás. Sí, pero nunca dan los datos precisos, no se vaya con la finta. Recuerde que estos empresarios carroñeros, lo único que le interesa es sacar este provecho y le vale gorro la población. Que yo vea, estos señores pues no han donado camas, no han ayudado a la gente, al contrario, hacen todo lo posible para que usted enajenadamente caigan estas provocaciones comerciales, se arriesgue junto con su familia y bueno, yo no dudo que algunas personas que están ocupando una cama en hospital pues siguieron estas reglas, estas bases de información y hay que cuidarnos, por favor, porque ya vimos que el COVID lo que ha dejado es plantearnos un horizonte muy claro de esta realidad de lo que está, de lo que está pasando. Hola Alejandra, bienvenida, bienvenida. Espero que te encuentres también muy bien, tu mami, tu familia, todos allá. Un saludote para ellos. Y bueno, pues vamos a arrancar, ya que estamos calentando motores, porque es lo que hemos estado viviendo esta semana. A quien no le gustan las fiestas, haga fiesta con su familia. Ahí en casita se vale comprar una piñatita o hacer una piñatita, se vale hacer la cena, pero siempre y cuando cuidándonos. Yo les recuerdo, yo vivo en una zona rodeada desafortunadamente, de covidiotas, hay mucho covidiota, y tiro por viaje, pues están las fiestas y demás, y desgraciadamente viene el rebote y ya sale la gente infectada. Y pues ojalá y desafortunadamente, aunque sean covidiotas y estén en un hospital, pues se les desea lo mejor, una pronta recuperación y pronta conciencia responsable para poder seguir adelante. Mi querido Silvio, bienvenido, bienvenido, mi querido David Aguilar, maestrazo, qué gusto, un saludote y un abrazote a mi querido David, que es este jefe de foro allá en el Teatro Salvador Novo del Centro Nacional de las Artes, allá en la Escuela de Teatro, que tuve el honor de hacer varias obras y trabajar ahí varias obras de teatro bajo la supervisión del buen David. Un abrazote para ti y tu familia, mi querido amigo. Y bueno, pues vamos arrancando ya. Ya saludamos, ya dimos los consejos, ya hicimos nuestros anuncios. Pues vamos a hablar de una cosa que generacionalmente. Digo, generacionalmente, porque ya muchos que tenemos de 40 a 60 años, nosotros todavía de niños vivimos una fascinación, al menos en mi caso, o el de muchos de mis amigos, que era leer cómics. ¿Qué son los cómics para mi nueva generación de cristal? Pues los cómics son unos, ¿cómo decirlos? Si saben lo que es un libro, es como un libro con monitos, ¿verdad? Y delgadito. Pero bueno, a muchos en nuestra infancia, adolescencia, nos empezaron a gustar leer cómics. Claro, desde ese entonces ya había Batman, el Hombre Araña, el Archie para las niñas, para las señoras, los cómics de Lágrimas y Risas, de Doña, que escribía el argumento, una gran señora, reina del guionismo de telenovela, doña Yolanda Vargas Duché, también a muchos chavos ya adolescentes, quien nos seguía tanto en el cómic como en la radio las aventuras de Calimán, el hombre increíble. Había un sinfín de historietas para todos los gustos, para todos los niveles. El mexicano leía mucho cómic antes de las redes sociales, antes de este de estos avances tecnológicos, pues había este disfrute por ir a un puesto de periódicos y comprar la revista de su preferencia, desde los cómics más inocentes para niños, porque también estaban los de Walt Disney, había también Editorial Novaro, publicó muchos cómics para niños, las aventuras de Super Ratón, de Tommy Jerry, de Box Bunny, en el Correcaminos, no recuerdo, no recuerdo si había el Correcaminos, creo que no, de Box Bunny, había una variedad infinita de revistas para todos los gustos, para los señores, ¿verdad? Yo recuerdo que mi padre compraba unas novelas vaqueras que se llamaba Marshall Lafuente, Estefanía, Marshall Lafuente, y eran aventuras del viejo oeste. Todo esto
También las señoras que luego compraban su novela semanal, también, donde venían casos que ahora hay muchos memes sobre esas portadas de esa revista. Había de todos, había cómics de brujería, estaba la Hermelinda Linda, estaba el Aniceto, que eran un par de brujos que vivían ahí en las ciudades perdidas de nuestra ciudad queridísima de México. Había el cómic de Capulina que venía en unos cuadritos chiquititos como de 8 por 8 centímetros y se llamaba el Capulinita. Había muchos, muchos cómics. Bueno, hay que recordar que estaban los super sabios, estaba, o sea, había infinidad de cómics. México ha sido o había sido un país que leía mucho. Literatura tal vez no, pero lo que eran revistas, periódicos, México era uno de los grandes, grandes lectores de estas cosas. Ahora se ha transformado, de repente hay estereotipos muy vulgares y pesados, como el que hace un comediante muy estúpido que se cree creativo, que hace el personaje de un conductor de microbús, ¿verdad? Y que la gente estúpidamente luego le aplaude, pero bueno, en gusto se rompen géneros, y siempre trae su libro vaquero, que era ya esta derivación de los cómics de aventuras, los cómics de monitos, había de todo, para todos y todos los niveles y todos los gustos y precios además había. Yo recuerdo también que había cómics que llegaban de Estados Unidos y se hacía la traducción al español, entre ellas una gran revista que era la revista Mad, yo la compraba y tenía una filial que dejó de existir esa revista, que era como el hijo menor de Mad, se llamó aquí en México Mundo Loco, había ilustraciones cómicas, evidentemente, en español. ¿Quién no recuerda cuando en aquellos tiempos nuestros padres compraban el periódico, nos mandaban comprar el periódico los domingos, como hoy? Se apartaba uno como niño la sección de caricaturas, de monitos, los cómics. Yo recuerdo que el periódico El Universal le dio por unos años sacar un suplemento infantil llamado Mi Periodiquito del Universal, donde venían grandes, grandes aventuras de cómics, de grandes caricaturistas. No recuerdo los nombres, desafortunadamente, no los recuerdo, pero entre ellos había el cómic, había tiras, se llamaba Tira, porque era precisamente un tiraje de 4 o 5 cuadritos, ajá, una viñetita así. Eran las tiras cómicas y casi siempre eran muy breves, contaban una breve historia y se resolvía. Yo recuerdo haber leído a Dick Tracy en el Universal. Cuando sacó mi periodiquito, había este suplemento infantil, ya era para que los niños nos habituáramos a leer el periódico los domingos. Y era una cosa muy interesante, muy sana, porque estas mismas editoriales que publicaban o publicitaban los cómics, con el paso del tiempo sacaban revistas. No recuerdo qué editorial sacó una de las primeras revistas para niños y adolescentes que se llamaba El Circo. Una revista que creo salía semanal o quincenalmente, ya no lo recuerdo. Si algunos de ustedes, queridos congéneres, se acuerda de esa revista si la llegó a leer, porque mi señor padre sí nos compraba esa revista a mí y mis hermanos y yo siempre agandallaba. ¿Por qué? Porque esa revista era un compendio de información, de historia, de cosas sorprendentes, de personajes que habían contribuido al arte, a la ciencia, a la literatura, contada de una forma muy ágil y muy amena para chavitos, para niños y adolescentes. Y además, cada número de esta revista que les cuento, que se llamaba El Circo, traía un suplemento que venía un juego que podías pegar en cartulina, recortar, tiro de dardos, cosas como juegos parecidos a Escaleras y Serpientes. Era una revista hermosísima. Todo esto llegó hasta por el año 80 y tantos, por ahí todavía cuando tuvimos este presidente José López Portillo, que quiso defender el peso como un perro, extraordinario actor, un aplauso para él donde quiera que esté. Este, y curiosamente fue uno de los pocos sexenios priistas donde un presidente se ocupaba por la difusión realmente cultural. En ese tiempo de López Portillo había un plan para fomento de la lectura, no ahora que de repente, ay, el fomento de la lectura y contratan a cualquier hijo de vecino, la verdad, que vaya a hacer disque talleres, me consta, y ya después haremos un programa especial sobre eso, pero aquí era sacar grandes tirajes que en eso se encargó el Fondo de Cultura Económica, de grandes novelas de autores latinoamericanos, yo creo que literatura universal, y se vendían paquetitos de estos libros
se vendían paquetitos de estos libros en los cruceros. Iban del costo de 5 a 20 pesos, de acuerdo al número de libros que traían. Yo todavía por ahí debo conservar algunos, creo que uno de teatro, con unas obras de Héctor Mendoza, Rodolfo Usigli y Luisa Josefina Hernández, 3 obras. Y ese libro muchos darían un brazo por conseguirlo. Y pues a mí me lo compraron en uno de esos cruceros. Ajá, no crucero de vacaciones, sino crucero de tránsito. Y se fomentaba la lectura. Después de ese gran plan de fomento de la lectura, cuando había los puestos de periódicos, inclusive se vendía un cómic pequeño que se llamaba Lecturas Mexicanas, y era una novela de autor mexicano, y después de que terminaba la novela, era una síntesis ilustrada, muy bonito. Yo recuerdo que leí muchas de esas, porque también mi papá nos compraba esos cómics. Yo muchas veces leí muchas de esas novelas mexicanas y pasé exámenes en la secundaria en la materia de español gracias a haber leído todo. Fíjense nada más cómo estaba este interés del gobierno de una forma tan creativa de que todo el mundo disfrutara de la literatura. No nada más el libro tal cual o la novela tal cual, sino que también se llevaba a todos los gustos mediante ilustraciones y demás. De ahí también hay un compendio de cómics muy interesantes que por ahí deben de estar escondidos en alguna biblioteca, que se llamaba Episodios Mexicanos. Este ilustrador, a ver si ahorita no tengo aquí el libro a la mano. Ahorita les digo quién lo ilustró, porque tengo algunos compendios de cómics. Por ejemplo, este de Chanok, que ahorita déjenme ver si encuentro rápidamente. Creo que Ángel Mora fue el ilustrador, y si estoy mal, por favor, me corrigen. Él ilustró esta serie de cómics se llamó Episodios Mexicanos, e iba precisamente desde la fundación del Imperio Azteca hasta la Revolución Mexicana. Era maravilloso, yo los compraba. Salían creo que cada 15 días o cada semana. Compraba un tomo, una revistita, y los iba juntando, 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 hasta que un día yo de adolescente quise encuadernarlos, porque yo tomé un taller de encuadernación del cual no aprendí nada. Fue mi culpa, ¿eh? Lo tomé en el servicio militar y pues eché a perder muchos cómics de esos. Hoy me arrepiento de eso. Y bueno, pues imagínense que uno de chavito pues compraba esas revistas, regresando a Novelas Inmortales, que era la que se difundía. Al final de estas no, lecturas mexicanas. Y después estaban Novelas Inmortales, fueron 2 cómics también. Lecturas mexicanas, pura literatura nacional. Y al final de cada novela venía un suplemento, una parte, donde ahora podías leer y ver con monitos, a manera de cómic, toda la novela de Joaquín Fernández de Lizardi, que era el Periquillo Sarmiento. Yo sí conocí mucha literatura, después me gustó mucho y pues tenía que ir a los libros ya sin monitos para ver, y aún era más fascinante. Estas novelas también, estas eran lecturas mexicanas, y novelas inmortales que tenían este formato como la novela semanal, para que los chavos, si me está viendo algún chavo que desconozca esto, son como las portadas de los memes de mi hijo me salió actor, ¿no? O ya me gasté mi quincena, ya ven la mamá llorando. Era ese formato de cómic. Y novelas inmortales era, hagan de cuenta que salía Viaje de la Tierra a la Luna de Julio Verne, ilustrado, así, en novelita. O alguna aventura escrita por Emilio Salgari, Alejandro Dumas. Imagínense de qué época les estoy hablando. Sí, de la prehistoria. Pero qué ocupación tan agradable tenía en ese momento el secretario de Educación Pública, donde se ocupaba de difundir esto para que todos, con lo más o lo menos de economía, pudiéramos tener acceso a estos cómics. Claro, después llegó todo el saqueo que ya conocemos, con esta gente que inclusive ni preparada, ni culta más bien es, porque no tienen progenitora, y se perdió todo esto. Se pierde la magia de los cómics, se vuelven agringados, empieza la infección de cómics gringos, puro Avenger, o a las niñas, ¿verdad? Canalizarlas a hacer la Barbie que nunca serán, ¿verdad? A buscar al esposo rico para que las mantenga. Todo esto se empezó a difundir cuando cayó estos grandes planes, y todavía duró un poquito más la venta de cómics y terminó todo. Ahora uno encuentra los puestos de periódicos cerrados, si no es que ya van desapareciendo. Pero bueno, ya para centrarnos también en esto, había cómics, como se los acabo de mencionar, para todos los gustos. Ahorita les enseñé estos compendios que hace Editorial Porrúa. Por ejemplo, yo les recomendaría este compendio de Chanok. Es una revista maravillosa. Este hombre, este dibujante Ángel Mora, fue maravilloso, un gran caricaturista que inclusive
estuvo compitiendo ahí en Estados Unidos, bueno, compitiendo, también trabajando para periódicos muy importantes. Viene su biografía breve, se los recomiendo, y sobre todo para que vean el sentido del humor del mexicano en los años 70, 80, inclusive aquí hasta aparece Carlos Monsiváis, así. Así que de repente usted admira a los Simpson que dice, wow, se contemporalizaban y ahora sacaron a tal director, a tal persona importante. Pues déjeme decirle que Matt Groening no fue el único de esa idea, lo fue Ángel Mora con su Chanook. Aquí en este cómic usted podía ver que había personajes de la política, del mundo artístico, que de repente llegaban al lugar de los hechos donde se realizaba o sucedía esta trama de Chanook, que era un tiburonero, un pescador, allá por el sureste, allá por Veracruz, todas esas costas. Y pues los personajes de en boga, políticos, artistas e intelectuales, como le decía, hay un número donde aparece el sabio Monsiváis, ni más ni menos que el maestro Carlos Monsiváis. Lo hacían, no lo hacían a manera de parodia, pero sí lo metían ahí al personaje y ahí andaba en alguna situación en la selva, en ese puerto. Se lo recomiendo mucho porque ahora son compendios en blanco y negro. Aquí lo bonito de este libro es que al menos las portadas vienen en el color original que hubo en ese tiempo. Es muy bonito revisar nuestra cultura como mexicanos. Ya habría que pensé como mi tía, que está en el cielo escribiendo mucho, mi querida maestra Marusha Vilalta, con quien tuve el honor de ser actor y asistente de su última producción en Bellas Artes, con vista a la bahía. Un saludo a mis amigos, mis hermanitos de teatro, David, Samantha y Bruno, quienes estuvimos ahí al pie del cañón con la maestra Marusha Vilalta. Y también recomendarles, ya que estoy ahorita aquí, porque es esta costumbre, miren, lo que me encontré también, ahorita que estamos encerrados, miren, nada más. Del Pepín a los Agachados, cómics y censura en el México postrevolucionario. Es un estudio que hace muy interesante Annie Rubinstein, sobre la historia del cómic en México. En mi blog de ahí, de mi canal de YouTube, hice un especial un día de cómics y ahí recordaba también esta única exposición maravillosa que fue por el 87-88 allá en el Museo de Culturas Populares, ahí en Coyoacán, que creo que es una de las más extraordinarias, maravillosas, fantásticas exposiciones que ha habido y que no he vuelto a ver en esta Ciudad de México. Digo, y hablo porque fue una exposición hecha por y para mexicanos, que era, le comento rápidamente, si me lo permite, y si no, pues ya se lo chuta ahorita conmigo. Una exposición de la historia del cómic en México. Sí, era desde la conquista de México hasta terminaba precisamente con el cómic de Hermelinda, Linda y Aniceto, pasando por toda la historia del cómic en México. Era maravilloso, usted entraba a esta exposición y entraba, era muy bonito. Es que usted entraba y sabe que había al principio, había una gran entrada y había una carabela, un barquito, como los que viajó Cristóforos Columbus. Y era una maqueta hermosa que usted podía entrar a esa carabela y ahí veía cómo la influencia del cómic que venía de la Nueva España llegaba al nuevo territorio. Y de ahí iban contando, yo no sabía que hubo pintas, como les decía también en ese programa, de casi casi españoles Go Home, que hacían los aztecas para que se fueran por la invasión que estaban viviendo. Y bueno, y de ahí pasa, entonces era maravilloso porque la temática del cómic en la exposición era la escenografía. Exactamente. Si a usted le gustaban los cómics del Santo y de Blue Demon, porque también hubo cómics del Rayo de Jalisco, ajá, en una tinta muy sepia que se vendía en ese tiempo, y pues entraba a esas exposiciones de cómic de lucha libre y entraba a un ring. Ese era, y había bancas, ahí se podía sentar para leer. Era maravilloso. Si usted iba a la sección policíaca, era maravilloso porque metieron un carro de estos, Ford grandotes, estos tanquesotes, que ahora usted choca con el tren y el tren se abolla con ese carrito. Habían metido un cómic de esos, un carro, perdón, un coche de esa época, pero volcado y con la puerta abierta. Entonces la puerta abierta y había un corredero de cómics de policíacas. O de repente entraba usted a un teléfono enorme y después entraba un arco rosa que era el marco de un espejo y veía toda la exposición de novelas románticas. Era una delicia.
Ojalá que alguna institución ocupada en la cultura y en la difusión, después de que pasemos esto, retomaran aquella exposición tan hermosa de hace más de 30 años. Claro, es como pedirle peras al olmo después de estar padeciendo gobiernos tan corruptos y tan, pues sí, tan corruptos que lo menos que les importó fue inculcarle al pueblo de México memoria y cultura. Esa exposición nunca la voy a olvidar, nunca. Lástima que, no sé, a ver, ahí les va el buscapié, queridos amigos. Si alguien hace 30 años, ¿verdad? O tiene un abuelito o alguien que haya ido, si yo no supe si se vendía un catálogo de esa exposición, pero si lo tienen, compártanlo, por favor, porque es una exposición que vale muchísimo, valió mucho la pena. Yo fui 2 veces a verla o 3 veces, siempre me quedé encantado con esa exposición del cómic. Y bueno, pues hablando de cómics, ya para entrar al punto central de este día, que son uno de los grandes cómics de la política sin distinción y con el único afán de divertir y, oh, sorpresa, ¿cómo se llama? Y el daño colateral que causó ese cómic fue generar conciencia social y política a quienes tuvimos la fortuna de leer este tipo de cómics. Aquí se los presento, queridos amigos, un cómic de una persona que hizo una revolución en la historia del cómic a nivel internacional. Aquí está. Ni más ni menos que los supermachos de Rius, del doctor Rius Frius. De Rius, originario de Zamora, Michoacán, nació el 20 de junio de 1934. Era vegetariano, fumaba cigarros de hoja de lechuga. Y bueno, pues él estuvo, es que está haciendo trampa, están leyendo. No, pero independientemente, pues él hizo una revolución en el cómic. Este estilo de collage, que déjenme ver si lo tengo aquí, en esta selección, creo que no viene aquí. Bueno, el maestro Rius, porque en esta selección que hizo Editorial Grijalvo, son algunos tomos, sacó dos cómics de él. El primero fue Los Agachados, y después el que es el boom de los cómics del maestro Ríos es Mis Supermachos. ¿De qué trataban los supermachos, sobre todo para mis generaciones de cristal? Pues los supermachos eran ni más ni menos que un cómic cuya trama se llevaba a cabo en un pueblito de Michoacán. Algunos decían que era San Cucúcharo y otros era pues Cucuchán, Michoacán. Dice que pasaba ahí este cómic, pero más que nada el maestro Rius, cuando escribe este cómic, por el cual, bueno, Rius ya había tenido problemas por haber publicado Los Agachados, porque en estas revistas llegó a criticar un tema muy delicado para ese tiempo. Los Supermachos es una revista a Los Agachados, él empieza a hacerlo como por 1965. Empieza a criticar a los gobiernos pues de Díaz Ordaz, que es donde ya empieza lo más mordaz de la corrupción en México. Y Ríos es precisamente de los chavos de aquel 1968, el maestro Eduardo del Río Ríos, es también apresado durante esos años de revueltas estudiantiles, cuando vimos la calidad de gobierno que había en este país, masacrando jóvenes, obreros, amas de casa, desaparecidos. O sea, no habíamos vivido algo así desde el 68 hasta que llegó Felipe Calderón con su supuesta declaración de la guerra contra el narco. Ya lo habíamos vivido en 68 también. Y precisamente, bueno, Ríos, está por ahí la anécdota que a Ríos también se lo llevan al tambo para desaparecerlo. Y pues su señora madre es la que intercede, creo que frente a Luis Echeverría, no me acuerdo qué político, porque el maestro Ríos, gracias a que él fue sobrino nieto del general Lázaro Cárdenas, ni más ni menos, la libra, la libra el maestro Rius. Y sigue escribiendo su cómic. Él escribió Los Agachados, no quejándose, exponiendo la corrupción y la brutalidad, la opresión que había con la libertad de expresión en aquellos años 60, entrando a los 70. Cuando llega a los 70, pues ya está consagrado, bueno, como caricaturista, y surgen los supermachos, que ahí es donde le digo, pasa en este pueblito
San Cucúcharo, Michoacán, según, pero déjenme corroborar bien. Aquí, desafortunadamente aquí hasta las portadas las hicieron la fotocopia que pudo rescatar Rius, ajá, pero no vienen a color como las de Chanoc. Y pues aquí es San Garabato. Aquí presenta San Garabato de las Tunas. Déjenme ver si todos están igual, que todo pasa en San Garabato. Sí, San Garabato. San Garabato. En Cucuchán es donde pasa el cómic de los agachados. Pero bueno, continuando con esto, sí, San Garabato de las Tunas es donde pasa el cómic de los supermachos. Aquí tenemos a su personaje principal, que es Juan Calzoncin. Calzoncin fue uno de los reyes purépechas, creo, purépechas o tarascos, allá de Michoacán. Entonces, el personaje central es Juan Calzoncin, un personaje del campo muy humilde, pero muy a la vanguardia en comentarios e información. Eso sí, su forma de vestir, su cobija eléctrica, ¿no? Su cobija eléctrica trae su cablecito, su cobija eléctrica y un personaje muy bien informado de lo que pasa en México y en el mundo. Así es. Rius hace una réplica exacta de este México donde ya se empieza a contaminar de la corrupción, del abuso de autoridad y de tantas mentiras de políticos que ni siquiera tenían la primaria, la secundaria. Así tal cual Rius balconea, tuvo muchos problemas de censura. Le censuraron muchos números porque pues decía la verdad de lo que estaba pasando el país. A mis manos llega el primer tomo, bueno, una revista en la casa de un tío, yo me acuerdo, iba con mi abuela a dejarle el almuerzo a uno de mis tíos que trabajaba en una fábrica y pasábamos a ver a la hermana de mi abuela y ella estaba casada con mi tío, evidentemente. Y él compraba la revista de los supermachos, entonces cuando llegábamos a su casa, pues yo, un imberbe chamaco de 6 7 años, empezaba a agarrar las revistas y a hojearlas y empezar a leer, y me gustaba porque Rius hacía estos collages, recortaba grabados, pinturas famosas, recortaba personajes y les ponía su globito de su glifo para estar hablando, diciendo algún chiste, algún comentario crítico, y eso me fascinó de chavo. Y empezaba cada que íbamos a la casa de la tía Emilia, a quien le mando un saludote, porque luego si nos ve en redes sociales, un saludo allá, Scali Chamapa, este, pues yo me acuerdo que ahí veía estos personajes y me daba mucha risa, porque Rius en sus cómics, aparte de que criticaba la situación del país, usaba estos personajes para arrancar en un tema. Haga de cuenta el petróleo mexicano, la electricidad, la crisis, el alza de precios, ¿sí? Ah, se me está olvidando también dar la mención, quien también hizo esta crítica, pero no tan directa, de una forma más sutil, más, diría yo, pues más tranquila fue el maestro Gabriel Vargas con su familia Burrón. Pero bueno, Rius era, pero así, directo y a la yugular. Personajes como Don Perpetuo, que vive ahí en San Garabato de las Tunas, que es el cacique eterno del RIP, del partido aplanadora, ¿verdad? La parodia del PRI. Está toda esta pléyade de la clase alta, ajá, de esta oligarquía o monarquía política y la clase amolada, ¿verdad? Los mediadores de esta clase, bueno, ¿quién estaba en la clase alta? Don Perpetuo con su esposa, doña Pomposa, Perpetuo del Rosal, ahí haciendo una alusión a Corona del Rosal que tuvo que ver en los tristes acontecimientos del 68. Y bueno, su esposa, doña Pomposa, su hija, también que una de estas niñas bien, ¿verdad? Inculta, babas como ella sola y viviendo del dinero del papá. Don Plutarco, el suegro de, nada que ver con Plutarco Elías Calles, ¿verdad? El suegro de don Perpetuo. Ahí estaba la clase dominante, estaba también don Tiziano, que era este español codicioso, no, don Tiziano era el tendero y estaba el abarrotero con licorería, que era ay, ya se me fue el nombre, a ver si lo encuentro ahorita el español. Bueno, estos personajes, estaba el español ahí,
Estaba también, de ahí, esa era como la cúpula del poder. Y dentro de esta cúpula de poder también estaba el padrecito, no podía faltar ahí el padre, y las dos beatas, doña M, ahí andaba. Después de esta cúpula del poder, pues venía la clase media, que casi no existía, pues más bien no había, porque era clase alta y la clase baja, ahí en San Garabato. En la clase media, si acaso estaba el maestro, ahí estaba el profesor, que era el profesor, era el boticario, ahí hacía varias labores sociales con la gente y era el más subversivo. Y en la clase baja, pues encabezada por Juan Calzón y su compadre Chon. Ajá, era una pléyade de estos grandes personajes que siempre estaban haciendo chistes políticos muy fuertes para la época en que se publicó Los Supermachos, porque además costaba un peso la revista. Yo cuando la compré, pues yo estaba ya en la secundaria, por salir en la secundaria, estaba en la prepa, todavía la compré por allá de los años 80, 82, valía como 5, 10 pesos o 15 el cómic de los supermachos, pero era una cosa muy fuerte porque pues un chamaco leyendo estas revistas, simplemente Ríos lo que te decía, mira cómo se maneja el país, cómo existe esta desigualdad a través de un sentido del humor, de lo más acertado, de lo más fino. Claro que fue muy censurado porque Rius durante sus cómics, este cómic de los supermachos sobre todo, el de los agachados fue más fuerte, pero eso creo que se terminó en el 68-70, se terminó ese cómic de los agachados. Y era una cosa muy fuerte porque criticaban directamente a don Perpetuo, que era la imagen viva y pura del Partido Revolucionario Institucional, que se había robado los colores de la bandera. Se robaron todo, hasta los colores de la bandera para hacer para iluminar el escudo de su partido. Y ahí veíamos toda esta alcahuetería para los amigos del extranjero. Alcahuete es el que cubre al otro para que no tenga ninguna responsabilidad. Como la Celestina, esa es una alcahueta. Pues aquí vemos cómo don Perpetuo en colusión de los líderes espirituales, las beatas, el tendero, porque además hay intervención, hay un gringo también, hay un gringo ahí en el pueblo, y es esta crítica que había. De repente usted puede ver chistes de la época que critican a Nixon, que critican a Kissinger, que critican la guerra de Vietnam, que todavía estaba por allá por el 70, 72 todavía, todos los hechos políticos más fuertes del momento los criticaba Rius con un breve chiste y sus famosos collages, que ahora también resulta que el maestro Rius es el creador de esta técnica en cómic, estos collages. Estos collages para los que son fanáticos de Monty Python que hace Terry Gilliam también pues están inspirados en esta revista que por los años 70 llega ya a Europa, a París creo, llegan los supermachos y es el boom del estilo que genera el maestro Rius y que en muchas escuelas de arte en el extranjero, para variar, estudian mucho esta técnica que el maestro Rius empezó a aplicar en sus cómics. Usted lo puede ver si ha leído algún libro de Rius, este tipo de ilustración de obras de arte, de grabados, de fotografías de otras épocas. Él es el creador de este collage maravilloso en el cómic. Y bueno, es una cosa que ya se estudia a fondo en otras universidades, menos aquí. Como, bueno, ya después me quejaré. Siguiendo con esto, era una forma maravillosa de estar leyendo a Rius y a la par Rius surge otro cómic dedicado a los niños que se llamó Cucurucho y Tío Rius. Así es. Los dos cómics los llegué a leer, los llegué a comprar cuando podía mi papá, gracias a Dios, nos daba de repente nuestra semana para gastar y pues ahí va el hijo a comprar sus cómics, ¿verdad? Y yo llegué a comprar Cucurucho y Tío Rius. Y a mí me gustaba porque Cucurucho era la versión de los supermachos o de los libros de Rius para adultos. Yo de niño aprendí a hacer, por ejemplo, germinados gracias a lo que yo leía de Rius. Había una motivación maravillosa que había en estos cómics por aprender o por tomar conciencia. Por ejemplo, hay un número que yo recuerdo donde critica la cerveza, Rius, que dice la mexicana alegría y nos plantea todo el contexto. Ajá, los libros de Ríos, los cómics de Ríos, era abordar un tema para informar. Y por ejemplo, en este que me acuerdo de la mexicana alegría,
que llegó a plasmar en uno de estos cómics, pues era muy importante porque nos planteaba cómo a través de la industria cervecera extranjera se aniquila el gusto por el pulque en su mayoría aquí en el país, cuando el pulque era una bebida de lo más natural para todo el país. Pero gracias a la industria cervecera le dieron en la torre y se fue al caño la industria del pulque, que es más saludable que la cerveza, aunque la cerveza es muy sabrosa. Pero bueno, cosas así informaba Rius, cosas así informaba, él denunciaba a través de los cómics lo que pasaba en la situación en México. Por eso es altamente recomendable, queridos amigos, ahora que en enero, por favor, y si no, pues consulte las páginas de internet, va a encontrar mucha información acerca de Rius. Yo no dudo que haya cómics también que ya hayan subido ahí, pero sí les recomiendo los libros en físico. Yo la verdad no me acostumbro a esta tecnología nueva, a esta tecnología de lo digital, sí se vale, pero pues yo soy más de agarrar el libro, ¿verdad? De que le pones tu separador como si fuera un sabrosísimo taco, ¿verdad? Le pones tu separador y disfrutas ahí todas las letras, el olor que tiene un libro. Es por eso que a mí me gusta más. Yo le recomiendo que ahora que pasemos esto, se dé una vueltecita ahí por la editorial Grijalbo, por la editorial Porrúa sobre todo, ahí los tienen también, en el pasaje Zócalo Pino Suárez. Ahí los encuentra, o si no, vaya directamente a la editorial Porrúa, pero ahorita no. Ahorita aguántense, porque gracias a los covidiotas ya saben que vamos a estar encerrados hasta el 15 de enero, ¿verdad? Si ustedes tuvieron, sobre todo los que me están viendo ahorita, me están siguiendo y que me hacen ese honor de estar compartiendo en este momento, si ustedes tuvieron un cómic de su predilección o preferencia, pues apúntenlo ahí, menciónenlo para saber qué es lo que nos dejó ese, pues ese grato sabor de haber leído un cómic en nuestra niñez, nuestra adolescencia, ¿verdad? Vamos a los comentarios. Ah, mi querida amiga, Carol Holguín, un abrazote también. Ah, mi querida Claudia, allá. Es lo que no sé, Claudia, estás en España, ¿verdad? Porque de repente me daba la impresión de que estaba aquí mi querida amiga en México. No, un saludate allá. Un saludo allá pues a la madre patria de todos y es que hay tantos acentos que me encantan, pero bueno, con eso de que ya no podemos contar chistes porque ya se nos ofende el mundo, pero bueno, dice, saludos mi querida Claudia, saludos Carol Holguín, dice mi querido, dice mi querido Marquito, dice Marco, sí, Monsi era omnipresente. También les recomiendo mucho la página de mi amigo Marco Antonio en Facebook, psicólogo Marco Antonio. Tiene unas cápsulas maravillosas, maravillosas. Este hombre, aparte de ser un actor muy talentoso, es un gran terapeuta y tiene su canal de YouTube donde a través de una breve plática, híjole, no, nos da unas orientaciones, pero tremendas, con consejos psicológicos muy, muy prácticos. Dice mi querido David Aguilar, dice David, mi mamá compraba Lágrimas y Risas y el libro semanal, yo los leía y eran historias muy interesantes para mí. Pues sí. Este, el libro semanal, déjame decirte, mi querido David, que yo lo leía porque luego, yo lo leía porque de chavo había una parte al final de ese cómic, de esa novela, que era una parte que se llamaba, una sección que se llamaba Aves sin nido. Usted puede mandar una carta solicitando conocer al amor de su vida y si esa persona está interesada le escribirá. Y sí, no había estos como romances por correspondencia. Yo tenía como 16 o 14 años cuando escribía y nunca tuve respuesta, ¿eh? En fin. Marco, dice el pueblo con relación al pueblo de los supermachos, Sangarabato Cook. Sí, pero en lo que así siempre lo escribía Rius, era Sangarabato Cook, pero no recuerdo si era Cucuchán, creo que es Cucuchán, porque ya después, en el 71, Arau, no Sergio, el otro, Arau hace la película de Calzón sin inspector, basada en la obra de este Gogol, un ruso, que se llama La visita del inspector, una obra rusa, donde precisamente confunden a una persona con un inspector del gobierno, va a un pueblo demasiado corrupto y todos quieren presentar lo mejor de sí, como cuando visita
cualquier político priista, algún lugar que barren y limpian todo. Por eso Toluca está muy agradecida con Obama. Es el único presidente que ha limpiado esa ciudad y mandar pintar todas las fachadas, ¿verdad? Sí, es San Garabato Cook. Y Arau hizo la película del inspector, basada, Calzón sin inspector, basada en la obra El Inspector, con los personajes de Ryu. Se las recomiendo mucho, porque está muy bien hecha la película y los personajes están fielmente apegados al cómic. Véala, véala, por favor. Este, Jacqueline Valle, saludos allá hasta el sureste, mis niños, los extraño mucho. A todos allá, toda la bandota de allá del sureste. Dice Jacqueline, dice, en casa mi madre compraba algunas de esas novelas y claro que pude leer algunas. Pues claro, fíjense qué maravilla era, porque nuestros papás compraban los cómics y evidentemente pues los dejaban ahí al alcance de la mano de los chamacos y lo primero que hacíamos era leerlos, era abrir y el acto de leer, no que ahora están pobres chavitos, ¿verdad? Con el celular, los papás no les infunden esta maravilla, digo, en serio, los son padres de familia, deberían de tomar en cuenta esto. Regálenle aunque sea un cómic a su hijo, ¿no? No hay que ser, para que el niño se acostumbre a leer, a tomar un objeto y abrirlo, a convivir físicamente con un libro, es el mejor amigo que pueda haber. Lo dijo Charles Dickens en Canción de Navidad. Mis más grandes amigos de la niñez fueron Alejandro Dumas, Shakespeare y demás, Platón, los libros. Es importante también. Y más ahorita en esta pandemia, alejarnos un poquito de la enajenación, porque también las redes sociales es como usted quiera usarlas y no me meto porque cada quien educará a sus hijos como quiera, pero sería un bonito ejemplo que sus hijos lo vean a usted leer. Mi padre lo sabía y gracias a él, tenía una técnica maravillosa, mi señor padre, que era compró una colección que se llamaba Novelas Ilustradas, no, no, Ariel Juvenil, una editorial española, tío, donde era mitad de la novela en letra y mitad en cómic. Estos son unos libros maravillosos. Si alguien sabe dónde conseguirlos, dígame por favor, en serio, para comprar la colección, porque todo lo perdimos en una inundación en Xochimilco aquí hace muchos años. Y pues los dejaba mi papá al alcance de los niños, en este caso yo, y agarraba y empezaba a leerlo, a leerlo, a leerlo, a verlo, a verlo. Cuando no, mi papá, porque yo recuerdo que antes de que yo aprendiera a leer, mi señor padre es cinéfilo, tiene un gusto muy grande por el cine, sobre todo es gran conocedor del cine de vaqueros. Este, y también, bueno, también aprovecho y saludo a mi mamá porque si no se me pone celosa. Y te quiero mucho porque tú eres la que leía la novela semanal y mi papá libro vaquero y la familia burrón los otros. En este rollo, mi papá, por ejemplo, pues me platicaba de películas, de películas. Entonces usted sabe que la imaginación de un niño es impresionante, deja tarado a Spielberg, cualquier imaginación infantil. Y entonces mi papá me platicaba de películas y cuando mi padre nos llevaba al cine era un gusto enorme ver todo eso que mi padre nos había narrado, así tal cual lo había narrado, lo veíamos y hasta más. Y después sucedió lo mismo cuando él empezaba a leer estas novelas clásicas que sus hijos luego agarraban y se ponían a leer. Yo creo que es muy bonito que le compartamos a los niños sobre todo cómics sanos. Fíjense que hace poco leí, porque también hay babosadas, ¿eh? También hay babosadas, hay de distintos niveles. Ahora que a los niños se les está difundiendo mucho el gusto por lo grotesco, por los monstruos. Mi querido Isra, bienvenido. Carnalito, espero que todo vaya bien con tu estimado pariente, que todo vaya bien. Tu papá te mando un abrazote, que todo salga muy bien, hermanito. Este, pues imagínense ahorita qué tipo de lecturas o posibilidades tienen los niños. Hay que ir un poquito más allá. Yo siempre recomiendo que los papás al menos echen una zambullida en el internet. Ya está, hay novelas ilustradas ahí, ya en el YouTube, por ejemplo. Usted puede ver los grandes clásicos de la literatura, puede ver Los Tres Mosqueteros, puede ver a la historia de Robin Hood, de Gulliver, de novelas de Julio Verne, de Emilio Salgari, de R.L. Stevenson, La Isla del Tesoro, Robinson Crusoe, un capitán de 15 años. Wow, o sea, hay tanta belleza en la literatura para chavos, tanta belleza, sobre todo, ¿por qué? Porque nos confronta con los valores y pensamientos de otra época. A mí no me dejará de fascinar Robinson Crusoe ni el Conde de Montecristo. Dices, qué bueno, mi querido Isra, qué bueno que
ahí va, pues les echamos muy buena vibra, hermanito, muy buena vibra. Sobre todo, qué buena noticia, carnalito, qué buena noticia. Nuevamente les recuerdo quién es Israel Morales, es uno de los mejores intérpretes de armónica diatónica en este país. Aunque digan, "Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no?". Es maravilloso el tipo, perdón, carnal. Bueno, este hombre, este tipo, ajá, es capaz de los pocos intérpretes que en armónica diatónica le puede tocar un swing, así un jazzcito, pero que es una de las cosas más difíciles que se puede hacer en la armónica. Este hombre lo hace con la mano en la cintura. Y ya, Isra, por favor, el disco, ya estamos esperando el disco, ya queremos disco, porque están preparando un proyecto muy bonito de ensamble de armónicas, muy interesante va a ser, y espero que cuando salga ese disco, pues claro, tendremos que estar ahí presentes para conseguirlo, cueste lo que cueste, no me importa, porque además es lo que yo siempre digo, todos mis amigos tienen muchas cualidades, cosa que siempre me da mucha felicidad que mis amigos sean tan talentosos en las áreas en que cada uno de ellos se desenvuelve. Pues continuando con esto de los cómics, ya para ir cerrando, el cómic formó parte de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, de nuestra juventud. ¿Cuántos de nosotros no tuvimos a la mano un cómic para esperar debajo del reloj de cualquier estación del metro a la novia en lo que llegaba? ¿Cuántos de nosotros no buscábamos la sección de cómics los domingos? Una de las grandes secciones de cómics que hubo en este país fue dice Isra, ya para el año que viene está el disco. Ok, aquí vamos a estar manteniendo informado a los amigos para que estén al pendiente y para que se echen un taco de oído nada más de ver lo que se logra con el ensamble de armónicas, que aunque usted no lo crea, la armónica diatónica equivale a cualquier piano de concierto. Y más cuando está en las manos de estos grandes artistas como es mi querido Isra Morales y mi querido maestro también y amigo Victorio Montes Silva. Pero bueno, ya para ir cerrando, muchas gracias, mucha suerte, muy buena suerte, Isra. Pues para ir cerrando, ¿cuántos de nosotros no convivimos con el cómic, verdad? ¿Cuántas idas, por qué no decirlo? Pues cuántas idas al baño no nos llevamos un cómic para leer, desde ahí estamos habituados. Yo no sé ahora, ¿verdad? Pero antes sí era, ay, te llevabas al cómic. Yo tenía tíos o tías que en su casa, en el baño, había cómics ahí para leer mientras, pues uno se ocupaba en lo que tenía que ocuparse. Yo me acuerdo que una de mis tías, una tía abuela, tenía inclusive había un cómic también de doña Yolanda Vargas Duché, que era Rarotonga, que también se hizo la película, al igual que la de Calimán. Está ahí en el baño. Había un personaje que era una especie de Conan el Bárbaro, que se llamaba Bantú, con un universo de personajes híbridos y monstruos fantásticos en una selva. Había Rolando el Rabioso también, o sea, y ahorita que me desvío más, siempre me desvío, gracias a que luego me ubican. Condorito, claro que sí, y ya ven que hasta salió la película y salió además de colección, salieron hace unos años, yo tengo la suerte de tenerlos, la colección de los personajes muñequitos de Condorito. Exijo una explicación y plop. El cómic siempre más maravilloso que la película. No me gustó a mí la película, como que le faltó esa gracia del cómic de Pello, que creo que también él dibujó Los Pitufos. Pero ¿cuántos de nosotros no estuvimos en contacto con los cómics? Los cómics era parte de nuestra cultura, el cómic en México, y bueno, hablando de los supermachos del maestro Ríos, creo que era lo más emblemático. Si usted quiere saber, sobre todo a quienes se les borre la memoria y critiquen por criticar, los que se sientan epidemiólogos y demás, expertos en ciencias políticas, agarran uno de los libros de Ríos, de los cómics de Ríos, para que vean tantas fregaderas que nos llevó a hacer el partido en el poder, le hace el PRI. Vea nada más, qué fregadera nos hizo. Ahí está como testimonio el libro perdón, los cómics del maestro Ríos, quien después fundaría la revista El Chamuco y los hijos del Averno, así como también hizo el Chahuizle, hizo varias revistas. Memín Pingüín también es de doña Yolanda Vargas Duché, mi querido, este, sí, mi querido Isra, uno leía, sí, a veces cuando faltaba el cómic tenía una doble función.
Genialidad de Ríos, por supuesto, es uno de los grandes, grandes instructores que tenemos. Si usted quiere saber sobre algunos temas básicos como la política, la economía, la salud, porque además Ríos era vegetariano y no estaba fregando con que todo el mundo se volviera vegetariano. Él más que nada, inclusive escribió libros sobre el tema para sugerirle a las personas por qué era beneficioso ser vegetariano, no como ahora que parecen testigos de Jehová o atalayos, ¿cómo se llama? Los veganos, ¿no? Son los nuevos atalayos, satanizan muchas cosas, pero bueno, este, ¿cuántos de nosotros no disfrutamos el cómic en todos lados, en un viaje en camión, en el metro, en la escuela, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no metimos un cómic en un libro cuando la clase estaba muy aburrida y estábamos leyendo? Precisamente, mi querido Isra, a mí me tocó hacerlo con Condorito. Este, ¿Cuántos de nosotros no hemos disfrutado el cómic que desafortunadamente va desapareciendo poco a poco? Porque ahora, claro, lo que se impuso, pues es el celular, los teléfonos inteligentes, manejados por gente no tan inteligente como el teléfono, pero hay muchas cosas que podemos hacer. Ahora existen estos grandes compendios del cómic que yo les invito, queridos amigos, a que revisen en el internet, los puedan revisar para que pues, se den un taco de ojo de la creatividad que había. Y el cómic, evidentemente, pues nos despertaba mucha creatividad y un sentido del humor tremendo al mexicano. Era una época en que nadie se rompía por una broma. Ni inclusive los políticos que llegaron a salir se ofendían tanto, al contrario, estaba de una forma tan inteligentemente bien planteada que siempre resultaba graciosa, la más dura crítica en el caso del maestro Ríos. Ya con el tiempo, pues de verdad, en la jornada, fue uno de los periódicos que sacó como el último bastión de grandes cómics, que fue las Historietas Dominicales, donde surgen unos dibujantes maravillosos de allá de Guadalajara, que es el maestro Trino y el maestro Gis, también estaba el maestro Falcón ahí dibujando, ellos hicieron La Croqueta, La Chora Interminable, La Mamá del Abulón, varios cómics y uno de sus grandes, grandes personajes que no llegó a cubrir las expectativas en cine, que fue ni más ni menos que el Santos y la Tetona Mendoza. La película pues no se la recomiendo mucho, está como más hecha para presumir que hay un gran reparto de actores, no está tan centrada en el humor que había en las historietas, que ahora ya las puede encontrar en varios tomos, también en su librería favorita. Bueno, pues ya estamos cerrando y estamos llegando a la parte ya final de esta transmisión de hoy. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por viajar conmigo este dominguito, echarnos un clavadito ahí en el pasado con esta brevísima historia de los cómics, recordando a los supermachos de Ríos. La película que hizo Fernando Arau, creo que sí, perdón, se llama Calzón sin Inspector, probablemente está en YouTube. Yo la llegué a ver en YouTube ahí gratis. Véala, vale mucho la pena. Y sobre todo compártala, sobre todo con la gente que está quejumbrosa de que, ay, esto, no, 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 no. Para que vean cómo nos tuvieron por más de 80 años. Así, así de fácil. Vea la película, está muy bien hecha. Va a disfrutar de grandes actuaciones como Pancho Córdoba, Birma González, sale también que sabe, y el Harapo sale también ahí, sale Arturo Alegro, sale mucha gente muy querida que fue parte de la historia del cine y del teatro mexicano, trabajando en esa gran película. El Chato Padilla, para los más chavos, el que salía de Jaimito el Cartero, sale también ahí en la película. Es una delicia ver esa película porque después haremos un programa, yo creo que vale la pena hacer un programa de las películas las películas mexicanas inspiradas en los cómics también mexicanos, ¿verdad? Vale mucho la pena recordar esas épocas tan bonitas cuando tomábamos un objeto y lo podíamos hojear y identificarnos o divertirnos, viajar a lugares, viajar a emociones, sentimientos, a generarnos una conciencia distinta, ya que el acto de leer en este tiempo se puede considerar un acto de rebeldía. Qué curioso. Y tuve suerte porque resulta que se me está acabando la batería de la máquina. Ah, mira nada más. El universo protege a los inocentes. Sí, ya me marcó que se está acabando la batería. Justamente ya que estamos acabando
el programa. Gracias, gracias a los nuevos suscriptores, gracias a ustedes que comparten estas pláticas dominicales. Gracias, después ya subiré este programa a YouTube. Y también gracias a los nuevos suscriptores, gracias a los que comparten. En serio, estoy muy contento. Yo sé que somos muy poquitos, pero nada más quiero decir que así como somos poquitos, pero sustanciosos, yo conozco a la mayoría de mis contactos, por lo cual estoy muy agradecido sigan estos videos y me sigan brindando, antes que cualquier opinión, pues su invaluable atención y su hermosa presencia y amistad. Muchísimas gracias, les mando un abrazote. Soy Salvador Álvarez, Chaválvarez para los cuates. Me encuentran en mi canal de YouTube, Chaválvarez, mi correo electrónico, chavalvarezmx@yahoo.com.mx. Los veo hasta el próximo domingo. Cuídense mucho. Recuerden, no salgan de casa. Hay que cuidarnos. Gracias. Bye.